Bueno, damos la bienvenida ya a nuestro invitado del día de hoy, Andrés Castillo, asambleísta de ADN. Nos va a comentar, bueno, las novedades que ha habido en la Asamblea Nacional y también cómo ve este panorama. Empecemos por allí, quizás por lo más inmediato que es que se puede dar ya quizás una luz al final del túnel. Se ha anunciado de primeros acuerdos para llegar a sentarse en la mesa de negociaciones y poder encontrar esa paz que todos anhelamos. Bienvenido, asambleísta, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo ve esta posibilidad de diálogo que se plantea ya y que podría poner fin a estas protestas? De hecho, hoy Otavalo ya está retomando de una manera, bueno, no atípica, pero de alguna manera tratando de ser lo más normal posible sus actividades. ¿Cómo ve todo esto que se está ocurriendo, que se está realizando y de cara a una posible paz que todos queremos? Bienvenido. Hola Verónica, buenos días. Un saludo para usted, para la audiencia y por supuesto para Andrés Vázquez. Qué gusto verle acá. Y bueno, con esperanza, con alegría, porque siempre va a ser una buena noticia la paz. Siempre va a ser un buen momento para la paz. Siempre va a ser importante que aquellos que no daban el brazo a torcer sin otro argumento más que el detener por detener el progreso del país, ya estén en otra posición, siempre va a ser bueno. Y lo que se ha visto la noche de ayer, particularmente con la alcaldesa de Otavalo, que al parecer ya entendió que no puede seguir sometiendo a su pueblo al terror, a la desmovilización, a la falta de trabajo, eso es una muy buena noticia para el país. Adicionalmente, el efectivo trabajo de la fuerza pública, la movilización del convoy humanitario hacia esa zona y que en Quito no hayan habido destrozos es una buena noticia, sin duda. Yo espero que esto esté muy pronto de terminar. Creo que va a ser así. Estoy convencido que así va a ser y bueno, a trabajar, a darle para adelante. Bueno, ayer la Asamblea también se dieron dos cosas importantes. Debatió la resolución para reconocer el Nobel de la Paz a María Corina Machado y también se dio el martes, bueno, esta reunión para debatir el texto aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico. Se trata de esta ley para rebajar de alguna manera impuestos a quienes realicen donaciones a favor de la fuerza pública. ¿Cómo vio toda esta coyuntura que se dio en el legislativo, Andrés? Bueno, la ley económica urgente es más o menos lo mismo que tenía que ver con la ley de solidaridad nacional. Nosotros entendemos que todos debemos formar parte del proceso de defensa del país y eso implica recursos, recursos que tienen que ir directamente a las Fuerzas Armadas para que ellas las puedan ocupar en los planes de seguridad que se necesitan ahora en el marco de un conflicto armado interno y del combate al crimen organizado. Entonces, la Comisión de Desarrollo Económico ha levantado, creo yo, un muy buen informe, no para que se rebajen impuestos a las personas que aportan, sino que sean deducibles de sus impuestos. Es Ujú. decir, nosotros seguimos respetando aquellos principios del derecho tributario que hacen relación a la proporcionalidad, a la generalidad. eh, y eso es lo que se sostiene en este proyecto de ley, la generalidad de los impuestos para todos. No es que a los que aporten a las Fuerzas Armadas les van a tener que pagar menos, no, sino que lo que se traslade para la defensa, para las Fuerzas Armadas, para el bloque de seguridad, será deducible del impuesto a la renta. Es decir, hay un beneficio para las instituciones que así lo hagan. Entonces, el debate se circunscribió nuevamente en lo mismo, que esto no es ley económica urgente, que esto no es constitucional, que esto no se tiene que dar así. Es decir, el correísmo siempre del lado del terror, ¿no? El correísmo siempre del lado de la irregularidad. Nosotros hicimos entender dentro del debate que en efecto existe un conector importante entre lo que establece la Constitución, lo que establece el proyecto de ley y lo que necesita ahora mismo el bloque de seguridad para enfrentar este tema. Eso por un lado. Por otro lado, fue más bien el debate en torno a la lamentable posición del alcalde Pavel Muñoz en torno a la defensa que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hicieron en la ciudad de Quito el día domingo. Lo de María Corina Machado, si bien es cierto, se aprobó el cambio del orden del día, no lo llegamos a topar y seguramente lo toparemos en los próximos días. Bueno, ¿y cómo ve esto que usted menciona de cómo Pavel Muñoz defendió o no defendió la capital? Bueno, tenemos dos personalidades ahí, ¿no? La de Muñoz
con la revocatoria encima y la de Muñoz post acuerdo entre privados con el señor Marroquín. Cuando el señor Muñoz tenía la espada de Damocles en el cuello con respecto a la revocatoria, salió a decir que iba a defender a la ciudad, que hay un plan importante, que no va a permitir que se dañe nada, que hay que trabajar en torno inclusive a los bienes estratégicos de la ciudad. Y después, cuando el gobierno actúa, cuando el gobierno defiende a la ciudad, cuando el ministro del Interior hace conjuntamente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional todo un operativo para resguardar la ciudad del pasado 12 de octubre, resulta que ya no le gustó. Como ya no tenía ningún problema, al menos en ese sentido de que le iban a mandar a su casa, ahora dice que es un exceso. Las autoridades públicas tenemos que estar con la gente, Verónica. Y al parecer el señor Muñoz sigue estando con la revolución. Como dijo algún día, él se debe a un proyecto político y eso nadie le puede cuestionar. Entonces, al parecer, al señor Muñoz le parece más bonito estar como están en Otavalo que estar como estamos en Quito. Así es que eso fue lo que discutimos el día de ayer, eso fue lo que dejamos claro e hicimos un exhorto al Consejo Metropolitano de Quito para que éste, en el marco de sus competencias, fiscalice cuál es el plan que tiene el municipio y el alcalde para defender a la ciudad en este y en otros eventos y adicionalmente que se refuercen todos los protocolos de seguridad dentro de la ciudad para que la gente pueda trabajar con tranquilidad. ¿Puede la Asamblea exhortar a un Consejo Metropolitano? Es decir, ¿qué peso tendría si es que esto va al Consejo Metropolitano? De acuerdo a la doctrina constitucional, la Asamblea Nacional es también el centro del debate público de los temas importantes. Eh, Nosotros estamos convencidos de que desde la Asamblea podemos también hacer procesos de impulso de lo que no hacen las otras instituciones. Recuerde usted, Verónica, cómo hace un tiempo atrás, mientras el sur de Quito se moría de sed, el señor alcalde se fue a Cartagena a un evento de ciudades del futuro con la anuencia y la licencia del Consejo Metropolitano. Y ahí fue el primer conato de incidente que hubo entre la Asamblea y el señor Muñoz, porque lastimosamente ese órgano de control del alcalde, que es el municipio, está secuestrado por el correísmo. Entonces ellos alcahuetean cualquier cosa. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la gente y hay que darle explicaciones a la gente el por qué al señor Muñoz le parece mal que se resguarde la ciudad, por qué al señor Muñoz le parece mal que no se hayan incendiado edificios públicos, por qué al señor Muñoz le parece mal que no se hayan cerrado las vías o que no se hayan reventado las llantas de los que quieren trabajar o que no se hayan roto los parabrisas de la gente que quería salir o que no hayan ido los niños o que en efecto hayan ido los niños de la escuela. Es decir, yo no sé por qué a él le parece muy mal y eso hemos puesto en el debate público y hemos exhortado, eso sí, al Consejo Metropolitano para que vaya adelante en esos temas. Ya verá si es que el Consejo lo hace o no, pero en la ciudad se tienen que debatir estos temas. Bueno, es la opinión del asambleísta de ADN, Andrés Castillo. Está tratando de buscar las declaraciones textuales de Pavel Muñoz respecto al paro. Y bueno, él ha reprochado un excesivo uso de la fuerza durante las manifestaciones. También ha cuestionado un poco las políticas del gobierno respecto a la eliminación del subsidio al diésel, pero lo que él también rechazaba era la violencia, ¿no? Que no se vaya contra Quito, que la gente no se tome Quito. Ya va a encontrar textualmente lo que dijo el alcalde. Estamos con Andrés Castillo, asambleísta de ADN, hablando algunos temas. Adelante, Andrés Vascones. Gracias, Vero. Qué gusto, asambleísta, tenerlo aquí en el programa. Espero que no sea la última vez, mi querido tocayo. Quiero consultarle, ayer se ha aprobado la resolución que usted emitió, a la que se mencionaba hace un momento en la conversación con Verónica. 78 votos, fue aprobada. ¿Sigue vigente esa dinámica con el oficialismo en la asamblea? ¿Cómo va la relación con Pachacutic? ¿Todavía tienen campo para jugar con esa mayoría? ¿Cómo va esa dinámica en el legislativo, señor asambleísta? Hola, hola Andrés, qué gusto poderle ver en este espacio. La mayoría en la asamblea goza de buena salud. Si bien es cierto, unas veces se tienen más votos, otras veces se tienen menos votos, es la evidencia de que en la asamblea y en la mayoría siempre habrá diálogo, siempre habrá lugar a la discrepancia, siempre habrá lugar a que quien no se sienta conforme con alguna decisión, pues tenga la libertad de votar como quiera. Nosotros tratamos siempre de que el bloque de ADN esté disciplinado y así ha sido.
de que nuestros aliados mantengan la coherencia con respecto al acuerdo legislativo que tenemos. Así ha sido. Pero claro, siempre los temas relacionados con las movilizaciones y los paros, como que pueden poner en la mesa la discusión de los aspectos que se pueden poner en los documentos. Y claro, tenemos compañeros, por ejemplo, que pertenecen al movimiento indígena, muchos de ellos están a favor de los líderes del paro, otros no tanto, y claro, eso hace que los votos vayan variando en función de estos temas que son álgidos. Pero como vuelvo y repito, la mayoría en la Asamblea va a garantizarle al Ecuador gobernabilidad, va a garantizarle al Ecuador leyes que en efecto sean debatidas por los más amplios sectores y se ve evidenciado siempre en las votaciones. Nosotros estamos teniendo contundencia a la hora de aprobar las cosas en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor asambleísta. Y en ese mismo sentido, sabiendo que sí tienen algo de coyuntura para seguir aprobando leyes, ¿hay un plan legislativo que siga la bancada de ADN para apoyar al gobierno en las diferentes crisis que está enfrentando, como la crisis de seguridad, salud, económica? Han aprobado algunas, la Corte Constitucional ha bloqueado otras, en realidad han tenido bastante trabajo como asambleístas, pero ¿cuál es esa hoja de ruta hacia el final del legislativo o hacia lo que queda? Cuando recién inició este periodo legislativo, la Asamblea Nacional aprobó la agenda legislativa. Y esa agenda legislativa se sustenta básicamente en, en tres pilares: la seguridad, la justicia y la inversión. En temas de seguridad hemos trabajado con fuerza, ha salido obviamente la ley de inteligencia que fue tan debatida, tan hablada, tan discutida y que ahora está en manos de la Corte Constitucional con al menos 11 artículos observados, pero bueno, eso no quiere decir que hayan sido eliminados ni declarados inconstitucionales, está ahí. En la Comisión de Justicia existe una serie de proyectos de ley importantes que tienen que ver con el manejo de los procesos judiciales, con el manejo de los procesos dentro del COIP, etcétera. Adicionalmente, hemos estado trabajando en proyectos de ley muy importantes en cuanto a la movilidad humana. Nosotros entendemos que la movilidad, por supuesto que es un derecho, pero ese derecho no puede ser indiscriminado en el Ecuador. Nosotros hemos manejado la dinámica en la Constitución del 2008 de la ciudadanía universal, que puede venir cualquiera, sin un papel, sin un documento, sin un pasaporte, sin un pasado judicial, sin nada, porque nosotros somos ciudadanos del mundo, somos hermanos en Cristo, dice la Constitución prácticamente. Pero claro, eso ha traído como consecuencia que tengamos que vivir momentos muy difíciles con esa migración que no viene necesariamente a trabajar, que no viene necesariamente a producir. Así es que en los próximos días tendremos el segundo debate de la ley de movilidad humana, en donde el Ecuador adoptará medidas importantes para el control de la migración y que ésta sea una migración ordenada y que permita al país progresar. Así es que ahí le he dado al menos tres temas que tienen que ver con la seguridad, sin perjuicio también de los procesos de fiscalización que se han venido llevando adelante, particularmente en la crisis que existió en un momento en torno a la salud. Nosotros tenemos una comisión de salud potente, robusta, con un presidente que tiene claro qué es lo que se tiene que hacer. Me refiero al asambleísta Juan José Reyes, y las visitas en territorio que se han hecho en las distintas casas de salud han traído como resultado virtuoso que ya cada una de ellas tengan mejor atención a la ciudadanía, que los funcionarios de medio rango no estén haciendo lo que quieren hacer para mantener un proyecto político anterior, y eso es una buena noticia para el país, sin duda. Andrés, ¿qué cambios importantes se planteará en esta ley de movilidad? Por ejemplo, leía respecto a las deportaciones de ciudadanos de extranjeros. Cuéntenos cuáles son los cambios principales que se vienen para esa ley. Lo que establece ya la Constitución es que no se podía judicializar a las personas por su condición migratoria. Y ese era el principal argumento que ponían los abogados cuando algún migrante era detenido por alguna irregularidad o el cometimiento de un delito. Se decía que el interés superior era justamente el garantizar la movilidad y al ser personas en movilidad humana no podían ser judicializados. Pues bueno, ahora lo vamos a hacer. Es decir, aquí se acabó este tema de que porque pobrecito viene de afuera y ha delinquido nomás, entonces tiene un montón de garantías.
Aquí lo que estamos haciendo es poniendo reglas que permitan al Estado ecuatoriano, a través de la justicia y por supuesto respetando profundamente el debido proceso, que una de las sanciones que exista para aquellos que delinquen es la inmediata deportación. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer, entre otras cosas, para solucionar dos problemas. Uno, el de la irregularidad de quienes ingresan, y dos, el hacinamiento en las cárceles, Vero. Es importante entender también eso. La gente desde la izquierda, desde los grupos de derechos humanos, dicen que las cárceles son verdaderas bodegas humanas que cogen y meten a la gente ahí como costales de papas. Y hay que entender que hay un importante porcentaje de aquellos que están en nuestras cárceles que son de otras nacionalidades. Entonces nosotros vamos a prevenir ese hacinamiento haciendo procesos rápidos, defendiendo el debido proceso, pero con contundencia expulsando del país a todo aquel que delinque. Comenzamos a esta hora a las 7:40 con el asambleísta de ADN, Andrés Castillo. Asambleísta, respecto a la agenda legislativa, ¿qué proyectos desde la bancada de ADN se tienen pensados presentar? ¿Cuáles se han presentado? Que no sean proyectos que envió el Ejecutivo directamente, sino que sean iniciativa directamente de la bancada de ADN. Bueno, usted comprenderá, Verónica, que somos cerca de 70 asambleístas de la bancada de ADN. No le podría ayudar en detalle qué ha presentado cada uno de mis Quizás los compañeros, más pero relevantes, de los lo que han que he pasado. leído, de lo que he leído y he acompañado con mi firma, por ejemplo, hay proyectos muy importantes en cuanto a defensa del consumidor, proyectos que tienen que ver con que los servicios que prestan las instituciones, por ejemplo, las operadoras de telefonía celular, las operadoras de cable, las operadoras de internet, tengan reglas para que el consumidor pueda estar debidamente resguardado en caso de incumplimiento de las empresas o de suspensión del servicio. Ese es un tema muy importante. He firmado también un proyecto de ley que hace relación a el mejoramiento de las condiciones de las madres lactantes y en proceso de lactancia. Es decir, existen algunos vacíos en la norma que no permiten que la mujer trabajadora pueda tener acceso a la lactancia más allá de los tiempos que la ley ahora mismo contempla. Estamos trabajando también en reformas al Código de la Niñez para mejorar el tema de las adopciones de los niños, niñas y adolescentes que están en condición de abandono y que ahora lastimosamente son procesos casi como los procesos para santificar a alguien, larguísimos, llenos de papeles, llenos de requisitos, entonces estamos trabajando en eso. Ahí yo le puedo contar al menos tres que solamente el día de ayer los firmé y que han sido iniciativa de varios de mis compañeros. Le Como le preguntaba digo, esto porque para mucha gente da la impresión que ADN solamente está esperando que lleguen los proyectos del Ejecutivo, ¿no? Como que no hay una iniciativa propia, al menos no se conocen. Y por eso le preguntaba para que la gente también pueda conocer lo que hace la bancada de ADN en el Legislativo. sí, y esa es la idea también, que nuestros compañeros defiendan sus proyectos de ley. Yo soy de aquellos que cree que no se mide la calidad de un asambleísta en función del número de proyectos de ley que presenta, sino quizás en función del número de leyes que se pasan ya al ordenamiento jurídico. Porque hemos visto, y eso es uno de los problemas que ha tenido la Asamblea cuando arrancó, teníamos más de 1.000 proyectos de ley en carpeta y proyectos de ley que ahora se encuentran huérfanos, pero es decir, presentaban los proyectos de ley, presentaban, se tomaban la foto en la ventanilla de recepción de documentos para contabilizar más proyectos de ley presentados y Ahí ninguno de quedaba. ellos se ha convertido en ley de la República. Entonces, es importante que quien presenta los proyectos de ley tenga la suficiente paciencia para acompañar ese proceso hasta que sea publicado en el registro oficial. Caso contrario, llenamos el sistema de la Asamblea de proyectos que luego quedan huérfanos. Entonces, eso también es una parte de la mística de trabajo que hemos tenido, que si vamos a presentar un proyecto de ley, nos vamos a comprometer con este y vamos a ir hasta el final. Claro, es más importante que sea ante la cantidad, la calidad, sobre todo, y que pueda servir ante las demandas que necesitamos. Gracias al asambleísta de ADN, Andrés Castillo, por comentarnos algunos temas que están pendientes, tanto en la asamblea como en la coyuntura local, respecto también al paro nacional, que ojalá pueda dar fin ya, finalmente. Gracias, Andrés, por acompañarnos en esta mañana. A ustedes que Muchas tengan un gracias, lindo día. Un asambleísta. saludo, Vero, Andrés y a la audiencia. Gracias por invitarme.